Bien, mis queridos hermanos, pues es un privilegio poder estar aquí, ahora preparados o preparándonos para recibir un mensaje más de la palabra de nuestro Dios. En esta serie de estudios que tiene que ver con el plan de Dios para salvar al hombre, con la ayuda de Dios vamos a ver todos estos temas que nos acercan a Dios, que nos ayudan a conocer mejor a Dios y poder entender realmente cuál es su propósito, cuál es su plan y cómo estamos incluidos todos en ese plan. Hemos visto ya cómo fue la caída del hombre. El hombre estando, el ser humano, estando en la presencia de Dios, recién creado, limpio, sin pecado, con esa imagen y semejanza de nuestro Dios, un día perdió todo esto, pecó en contra de Dios y cayó de la gracia de nuestro Dios. Por eso hablamos de la caída del hombre. Nos damos cuenta cómo el plan de Dios pues era tenerlo con Él todo el tiempo en comunión, pero a consecuencia del pecado, Él cayó de la vista de nuestro Dios. Dios se apartó de Él, lo separó de lo que era bueno, de lo que era limpio. Del jardín del Edén lo echó, porque en el jardín de ese jardín había ahí árboles muy importantes. Estaba en ese jardín el árbol de la vida, comían de ese fruto, por eso ellos tenían vida eterna, no había fin para ellos. Pero había el otro árbol de la ciencia del bien y del mal, y ellos en desobediencia a Dios comieron del fruto prohibido. En esa forma pecaron en contra de Dios. Entonces hoy vamos a ver el pecado y las consecuencias. El pecado que ellos cometieron trajo muchas consecuencias que hasta el día de hoy y hasta el último día de este mundo vendrán afectando a la humanidad. También estarán afectando la tierra, el globo terráqueo, todo está afectado desde el día que ellos pecaron en contra de nuestro Dios. Pero en realidad, ¿qué es el pecado? ¿Por qué lo separó de Dios? ¿Por qué fue que Dios los sacó de allí del huerto del Edén? ¿Y por qué les quitó totalmente esa santidad que ellos tenían? Porque vivían en santidad. Por causa de sus decisiones, ellos decidieron desobedecer a Dios y las consecuencias pues no se dejaron esperar. En realidad, ¿qué dice la Biblia acerca del pecado? ¿Qué es pues el pecado? La palabra del Señor nos dice en 1 de Juan 3:4 que el pecado es la transgresión de la norma de conducta establecida por Dios. Es transgredir la ley de Dios, es pasar por sobre el mandamiento de Dios. Fíjense de quién: un Dios santo, un Dios todopoderoso. ¿Cómo el hombre se atreve a hacer eso en contra de su Creador? Ese es el pecado: transgredir su ley, pisotear su ley. Ese es el problema. También dice la Biblia, allá en Santiago 4:17, que el pecado es dejar de hacer el bien que sabemos hacer. O sea, que es pecado nosotros que sabemos hacer el bien y aún así inclinarnos por hacer el mal. Aquí el problema que viene a través de este pecado de Adán y Eva es que en ese pecado allí entramos todos, no que vayamos a cargar con el pecado que ellos cometieron,
Eso no es así. Pero ahí se desarrolló en todos los seres humanos la tendencia a pecar. Por eso es que dice la Biblia que todos hemos pecado delante de nuestro Dios. En Romanos capítulo 5, en el versículo 12, la Escritura dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, este es Adán, y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Así como Adán pecó, todos hemos pecado. Todos los seres humanos. No hay uno que le puedas llamar: tú eres la santidad total, porque no existe eso. Todos, dice la Biblia, que hemos pecado. ¿Por qué? Porque el pecado dice que entró al mundo, y aunque entró por un hombre, por esa causa entró la muerte. Quiere decir entonces que antes del pecado no existía la muerte, no había muerte, no había dolor, no había tristeza, no había lágrimas. Así como se da después de que Cristo venga y lleve la iglesia al cielo, así estaban ellos, allá donde dice la Biblia, en el cielo, que no habrá más tristeza ni más dolor. Así estaban sin ningún problema. Pero el pecado les trajo todas estas consecuencias. Dice que vino la muerte como consecuencia del pecado y pasó a todos los hombres. Por eso todos tenemos un día para morir. Todos tenemos un fin en este mundo a consecuencia del pecado. Miren todo lo que trajo el pecado. Trajo la muerte espiritual, trajo la muerte física. Pero todos, aquí es como nos afectó a todos los seres humanos, ¿sí? Sin excepción, a todos. Por ejemplo, lo que conocemos, los que sabemos que están sin Dios, los paganos inmorales, esos que dice Romanos 1, todo el capítulo 1, que dice que se desviaron del camino, que dice que prefirieron mejor seguir las tendencias de su carne, que hicieron cosas aberrantes. Todos esos son los paganos inmorales. Pero dijeron, bueno, pero hay gente que es muy buena, que es muy moralista, pues también han pecado. Cuando la Biblia dice que todos, aún el moralista, aún el que condena a los inmorales, también es pecador. Hay alguien que dice, es que son bien inmorales, pues también ese es pecador, según la palabra de nuestro Dios. En Romanos 2:1 dice que ¿por qué juzgas a tu hermano? Dice, si tú haces lo mismo. Pero el moralista cree que él está bien, pero también es pecador. Pero existe otro grupo. Las personas muy religiosas que conocen a la perfección los mandamientos de Dios. ¿Qué pasa con ellos? También son pecadores. Porque ya dijo la palabra de nuestro Dios que es verdad que todos hemos pecado. Estos religiosos también han pecado. Así que, así como para que las cosas queden más claras todavía, dice Romanos capítulo 3, en el versículo 9, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y gentiles que todos están bajo pecado. Esa es la condición.
de los seres humanos. Por eso, la mayoría de los seres humanos que no han conocido a Cristo están separados de Dios. La Biblia dice que están muertos espiritualmente. Físicamente los vemos haciendo todas sus actividades, haciendo grandes negocios, llevando adelante este mundo, pero ellos dicen que están separados de Dios. No hay comunión entre ellos y Dios. ¿Por qué? Porque están bajo ese pecado que no han podido, no han querido arreglar. Esa es la condición de los seres humanos. Desde que el hombre y su caída sucedió, vienen a estar separados de nuestro Dios. Pudiéramos clasificar el pecado por categorías, pero hay bastantes que nos llevaría mucho tiempo. Por ejemplo, la deshonestidad, la inmoralidad sexual, la violencia, la borrachera, hablar mal, las malas actitudes, la soberbia, el odio, la codicia, la lascivia, la cobardía, la negligencia. Todas las categorías de pecado que existen ahí. Bueno, cada quien ha escogido su mal camino. Unos de una forma, otros de otra. El asunto aquí es cómo ve Dios al hombre. Pues lo ve pecado. Sí, ha transgredido su ley. Y la consecuencia por el pecado en el mundo, ya vimos que fue la muerte. Ya vimos que por ello entró la desgracia a este mundo, pero principalmente la muerte física, porque ya dijimos que no había muerte en aquel tiempo, y queremos verlo en la Biblia, cómo es que a partir de ahí se desata esto. En Génesis capítulo 3, versículo 19, dice la Biblia: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Ahí está la muerte presente. Antes no había eso. Entonces, la consecuencia del pecado trajo que el hombre regresara a su origen. Fue creado por Dios, lo hizo del polvo de la tierra y dice que regresa a la tierra. Esta es una de la consecuencia más grave que los seres humanos hemos recibido: la muerte física, pero también la muerte espiritual. Una vez que el pecado coincide y que cometemos la falta, el pecado, que el mundo está en pecado, ahí se muere la persona en cuanto a la comunión con Dios. Todo lo que tiene es físico, espiritual no tiene nada. Esta es una de las consecuencias más graves que tiene al mundo perdido, condenado a la ira de Dios. Solamente están esperando que llegue el día de su muerte para ir a un lugar de castigo y de tormento. Su cuerpo se irá al sepulcro, pero su alma, su espíritu son mortales. Se van a un lugar de castigo desde el día de su muerte, para esperar la venida del Señor Jesucristo, el juicio final, para después pasar al mismo infierno. Esa es la condena eterna, esa es la consecuencia del pecado. Primero la muerte física y luego la separación eterna de Dios, que es el Creador, y sus criaturas. También la Biblia dice que como consecuencia del pecado
vino una tierra maldita. Hay una maldición sobre la tierra. Dios dijo, a consecuencia del pecado, habló de esto, y miren lo que dijo de la tierra. Dice en Génesis 3, Génesis capítulo 3, versículo 13: entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre la simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera tus dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Dice la consecuencia del pecado. La tierra está maldita. Hay una maldición sobre la tierra por el pecado. Podemos ver lo grave que es el pecado. No es simplemente una decisión de que yo vivo como yo quiero y yo hago lo que yo quiero y a mí nadie me puede imponer nada. No es solamente eso, trae consecuencias. Ya vimos la muerte física, la muerte espiritual, una tierra maldita. Por eso hay tantas cosas en este mundo que a veces no entendemos. ¿Por qué suceden cosas tan graves en este mundo? Enfermedades tan peligrosas, enfermedades tan malas, que son incurables, porque la tierra está maldita. ¿Por qué existen niños con enfermedades terminales? Niños que no han pecado. Porque la tierra está maldita, porque el pecado está en el mundo. Por eso existen ese tipo de cosas, por eso suceden estas cosas. Y así pudiéramos decir, ya sabemos que la palabra del Señor dice que también el hombre pues perdió la comunión total con nuestro Dios. No hay comunión, no podemos nosotros así, sin Cristo, no podemos acercarnos a nuestro Dios. Una escritura muy conocida que encontramos en Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que el pecado cobra con la muerte, ¿sí? La separación de Dios, ¿sí? Nos separa de nuestro Dios. Por eso dice la Biblia que porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna, no vida física, vida espiritual. Esa vida es eterna, y eso es lo que el Señor ha ofrecido a nosotros. Estamos perdidos sin Cristo. Ahora dice que Cristo es la solución. Así rápidamente estamos viendo realmente desde que inició la caída del hombre. Luego viene ese pecado, ya vimos qué es el pecado. Ahora las consecuencias del pecado. ¿Cómo nos ha afectado? ¿Cómo ha afectado al mundo? ¿Cómo ha afectado a la tierra? ¿Cómo es que estamos mal por causa del pecado? Pero ¿cuál es la solución?
Y esto es realmente lo que necesitamos, lo que dice la palabra del Señor, que la dádiva de nuestro Dios es Cristo Jesús. Dice la Escritura que para eso vino el Señor, vino a salvar a su pueblo de sus pecados. El problema es el pecado. Bueno, Cristo vino a salvar al pueblo de sus pecados. Vino para dar su vida en rescate por muchos. Vino para buscar y hallar lo que se había perdido. Vino para quitar, borrar nuestros pecados, para que pudiéramos otra vez volver a tener comunión con Dios. Cristo vino a regresarnos al punto original, al punto de donde estuvieron Adán y Eva, en total comunión con Dios. Y bueno, así vamos a ir viendo poco a poco todo lo que el Señor Jesucristo vino a hacer. Vamos a ver en la próxima lección, en el próximo mensaje, en qué forma el Señor Jesucristo viene a efectuar la justificación. ¿Qué es la justificación? Es cuando el pecador es declarado inocente, sin serlo, es declarado inocente por la obra de Cristo en la cruz. Vamos a ver estos temas uno a uno, por eso toda una serie que nos va a llevar a valorar primero a nuestro Dios, luego su plan divino, y luego Él viene a darnos la mano, a levantarnos. ¿Por qué? Porque el hombre está caído, es la caída del hombre, y para eso envió al Señor Jesucristo. Con la ayuda de Dios podemos ver la redención, podemos ver el perdón. Se va a otorgar el perdón, se puede otorgar el perdón de nuestros pecados, no importa qué tan grandes hayan sido. Cuando buscamos al Señor Jesucristo, a través de Cristo, nuestros pecados son perdonados. Todos estos temas están allí ya en el tintero para ir viéndolos. La reconciliación, ¿sí? Dios no guarda rencor contra nadie. Una vez que hemos pedido perdón, nos hemos arrepentido, Dios nos sigue amando, como si no hubiésemos hecho nada. Veremos, conoceremos al gran Dios, al gran yo soy, pero lo conoceremos a través de Jesucristo. Dios lo permite, veremos estos temas. ¿Quién es Cristo Jesús? No es solamente una pintura que está por ahí en la pared, no es solamente una imagen, no es alguien que crucificaron y lo dejaron ahí plasmado en una cruz. No, Él no es nuestro Salvador. Nuestro Salvador vive. Nuestro Salvador resucitó de los muertos. Está en el cielo. Está en nuestro corazón. Aquellos que lo hemos aceptado, tenemos el perdón de nuestros pecados, tenemos su presencia, tenemos sus promesas, tenemos todo lo que Él ha hecho por nosotros. Y no hay otra solución. No hay otra solución. No hay otro camino más Jesucristo. No hay otro Salvador. Solamente Cristo. Y todo es por gracia. ¿Sí? Todo es un favor que Dios nos hace, que no merecemos, pero por su amor y por su misericordia. Este es el orden de los estudios que estaremos llevando con la ayuda de nuestro Dios, y así como hemos desarrollado desarrollaremos estos otros que hemos ya mencionado para nuestra enseñanza, para que sepamos realmente cómo es que llega a nosotros primero su palabra, el perdón, y cómo es que llegamos a ser declarados sin pecado delante de nuestro Dios.
Esperemos que el Señor nos bendiga y que el Señor nos ayude y que cada vez valoremos más nuestra salvación. Ese es el propósito de estos estudios: conocer mejor a Dios, conocer mejor a Cristo y saber y valorar la salvación. Dice la Biblia que es una salvación tan grande que no debemos descuidar. Todo esto lo veremos. Que el Señor les bendiga, que el Señor nos ayude a todos, y vamos ahora a terminar este